Aprende a ahorrar para invertir en tu libertad financiera. Edgar trabajaba de empleado en una fábrica, no ganaba mucho, así que no llegaba a fin de mes con dinero y ahorrar era algo que no sabía. Su compañero Carlos ganaba lo mismo, pero siempre tenía dinero. Edgar notó que Carlos anotaba todo lo que pagaba y tenía una hoja de presupuesto simple. Dividía sus gastos en pocas categorías, las más resaltantes para cubrir sus deudas y sus gastos personales con prioridad. Ejemplo, alimentos, salud, casa, ropa, transporte, diversión. Y así llevaba un registro detallado de sus gastos mensuales porque sabía exactamente cuánto eran sus ingresos mensuales y así podía tener mejor control del dinero. Gastaba lo exacto y guardaba una parte en su cuenta de ahorro. Todos pensarán que la tiene más fácil, pero Edgar lo vio de otra manera y entendió que planificando sus gastos y prioridades puede organizar sus finanzas y lograr crear un plan de ahorro. No quería ser empleado para toda la vida, él quería su libertad financiera. Para poder tener un control de tu dinero es importante identificar las diferentes áreas de gastos cada mes, que se pueden dividir en dos categorías principales: gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que suponen una cifra exacta cada mes: el alquiler, el transporte, el seguro, etc. Por otra parte están los gastos variables que cambian cada mes, como el ocio, la compra o las facturas de luz y agua. En la parte variable es donde debemos tener cuidado y calcular un gasto mínimo que destinar a cada apartado, asegurándonos de no superar. Piensa en algún producto o servicio que sea indispensable para ti. ¿Cuántos estás dispuesto a pagar por él? ¿Qué es lo que influye en tu compra? ¿Cómo evalúas lo pagado por la calidad del producto o servicio? Esto siempre será un debate infaltable y se puede aplicar desde la elección de un cepillo de dientes hasta la hora de hacer grandes inversiones como la compra de un carro o una casa. Edgar, como no ganaba mucho, compraba todo lo más barato para no gastar tanto dinero y poder ahorrar más. Un par de zapatos le costaban $30, pero al finalizar el año estaban destrozados y tenía que volver a comprar otro par de zapatos. Su jefe, un hombre muy rico, iba todos los días por tercer año consecutivo con el mismo par de zapatos de cueros, muy elegante. Edgar fue a la tienda a comprar su nuevo par para calzar y vio los zapatos de cuero que usaba su jefe. Solo costaban $80. Edgar había gastado $90 en los últimos 3 años por unos zapatos baratos, ya que tenía que comprar un par todos los años. Se dio cuenta que comprando los de cuero ahorraba $10 y se sentía más cómodo, vestiría mejor. Es evidente que la relación precio contra calidad es un factor importante para la mente del consumidor. Es por eso que las empresas deben buscar tener un equilibrio entre ambos factores y ofrecer un buen servicio para que los clientes tengan la mejor experiencia. La segunda lección es esta: lo barato sale caro. Comprar un producto de mejor calidad y que dure más tiempo te hará ahorrar dinero. Más barato no es cuando el precio que pagamos en la tienda es el más bajo, sino cuando se gastan menos considerando el tiempo de uso de determinado artículo. La lección número 3 la aprendió cuando fue a la fiesta de fin de año de casa de su jefe. Edgar pensaba que vería una casa lujosa, llena de electrodomésticos y obras de arte. Al entrar notó que había pocas cosas. No había un televisor gigante como él pensaba, no había obras de artes. Era una casa muy cómoda con pocas cosas. Le preguntó a su jefe al respecto. El jefe le explicó que en su casa no hay artículos que no se usan. Su familia no toma café, entonces no tiene cafetera. No ven televisión, por eso no hay televisor. Por otro lado, les encanta escuchar música, así que tienen un tocadiscos de vinilo, una gran colección de discos antiguos y un equipo de sonido nuevo para la música actual. Cada objeto tiene su lugar y función. Esto no solo es práctico, sino que a lo largo de los años ha ahorrado mucho dinero en gastos innecesarios que no aportarían nada a mi vida. Cuando vamos de compras es muy común dejarnos llevar por las tentadoras ofertas y terminar comprando más de lo necesario. Por eso, una buena planificación para saber qué se necesita y cómo ahorrar en esos productos es necesaria para no derrochar dinero. La búsqueda y la compra de bienes materiales nunca satisface plenamente nuestro deseo interno de felicidad. Puede dar lugar a una alegría temporal que con algo de suerte solo durará algunos días. Nuestra sociedad consumista nos enseña que las cosas son desechables y que es más fácil quien gasta más y quien tiene más. Por eso, mejorar tu perspectiva acerca de lo que tienes y lo que gastas es fundamental para gastar dinero de forma inteligente y desarrollar más autocontrol sobre tus compras. Con estas lecciones, Edgar ya tenía una meta: quería su libertad financiera. El trabajo y puesto de sus sueños estaba más cerca de lo que cree. Tú tienes el poder de abrir las puertas a mejores oportunidades de trabajo, a incrementar tu valor dentro de una empresa y a alcanzar tu máximo potencial. ¿Cómo? Pues invirtiendo en tu educación. Tus conocimientos y aptitudes son los que te convierten en un elemento
talento altamente valioso para una fuerza laboral y te permiten forjar el camino que te llevará a cumplir tus metas profesionales. En su tiempo libre, Edgar pasaba mucho tiempo en el teléfono. Sentía que se había ganado un descanso luego de un largo día de trabajo, pero leyó un consejo de un hombre rico que decía que los estudios abrían muchas puertas en el futuro, así que empezó a estudiar administración. En la empresa donde trabaja quedó abierta una vacante en administración y del grupo de las 20 personas que estaban ahí, Edgar era el único que estudiaba administración y la elección del jefe fue muy fácil y le dio un ascenso al cargo de administrador de la empresa. Mientras más inviertas en tu desarrollo educativo, tu trabajo será percibido con mayor valor para la empresa en la que laboras o en la que quieres laborar. Esto también se traduce en un mejor sueldo y mayores posibilidades de ser considerado para subir de puesto y estar a la cabeza de un equipo. Esa es la lección número 4. A veces conviene más ahorrar tiempo que dinero siempre y cuando ese tiempo se pueda utilizar para algo productivo. Invierte en tu aprendizaje. El saber nuevas técnicas te dará ventaja sobre los demás. La lección número 5. Llegó al poco tiempo de celebrar su nuevo puesto en la empresa. Se fijó una prioridad. Quería invertir en su libertad financiera. Ya había ahorrado lo suficiente para hacer una inversión. Entonces invirtió en una residencia para estudiantes. Su inversión se paga sola. Sigue trabajando como empleado, pero solo 25 horas a la semana. Vive de un modo sencillo, pero cómodo. Dicen que cuando se presenta una buena oportunidad no hay que dejarla pasar, pero en tu caso, ¿sabes cómo identificar una inversión que te podría cambiar la vida? Es importante que evalúes cuáles son tus expectativas y tu situación financiera. De esta manera podrás identificar cuánto, cuándo y dónde debes invertir. Solo tú conoces la capacidad de capital que puedes invertir. Debes conocer a fondo el producto en el que piensas invertir, sin importar si es un fondo de inversión o un lote residencial. Así que invierte tus ahorros. Recuerda que tu dinero debe estar siempre produciendo más dinero. No dejes tus ahorros guardados bajo el colchón e invierte todo lo que te vaya sobrando. De ese modo conseguirás dos cosas. No te gastes los ahorros en cosas innecesarias porque no los tienes disponibles y las inversiones generarán más ingresos en forma de rendimientos, intereses o dividendos. Lección número 6. No pongas todos los huevos en la misma canasta. A corto plazo, Edgar ya tenía para invertir en otra residencia para estudiantes, que era lo que venía haciéndole ganar una buena cantidad de dinero. Observó que el dueño de la compañía donde aún se mantenía como empleado no tenía solo esa compañía, también tenía dos más, pero no del mismo rubro. Se dio cuenta que poner todos los huevos en la misma canasta no le vendría bien, así que analizó muchas opciones. Ya trabajaba en una compañía destinada a los avances tecnológicos y diseños para las redes sociales, y en su juventud como viajero entendió que las redes sociales motivan y mueven muchas finanzas hoy, así que invirtió en su propia compañía de manejo de redes sociales. Comprendió que tener varias inversiones era mejor y así cuando una falle estará la otra y la liquidez no dejará de fluir. Saber cuando tienes suficiente es una valiosa lección. Las decisiones financieras emocionales pueden ser devastadoras cuando se basan en la cantidad de dinero que poseen los demás. Las personas que no están satisfechas con lo que tienen pueden perderlo todo fácilmente mientras se aferran a más. Esa es la lección número 7. Todos nos comparamos de vez en cuando con los demás, incluso involuntariamente, y si no, alguien más puede compararnos con otros. Compararse con los demás no es necesariamente algo malo, incluso podría decirse que es algo inevitable. Lo importante es poder compararte sin que te afecte negativamente, ser capaz de que, aunque te compares de vez en cuando, esto tenga poca importancia y no sea central en tu vida. Alcanzar una meta financiera y luego fijar una más alta puede convertirse en un proceso interminable. Parte de este problema proviene del hecho de que el capitalismo es excelente para crear envidia. Comparar tus finanzas con las de los demás es una batalla perdida. Sentir que tienes lo suficiente, aunque sea menos de lo que tiene otra persona, es la forma de ganar. Cuando nos comparamos financieramente con los demás constantemente, dejamos de sentirnos bien y nos sentimos con menos fuerza. Al comparar tus finanzas con las de alguien más, pierdes de vista todo lo que tienes por ofrecer y puedes perder tu meta. Aplica estas 7 lecciones sobre el dinero y tus finanzas mejorarán. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.